Bueno, y tengo el gusto y el honor de estar presentada aquí al lado mío a la señorita Mercedes Miguel. ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acercarte. Sabemos lo compleja que son las agendas de los funcionarios públicos. Bueno, Mercedes es actualmente la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién mejor que nos ayude a entender un poco, bueno, en qué está la educación? Y lo primero que quiero entender, vos estás en el mundo de la educación hace un montón de tiempo. 30 años, ¿puedo decir? Podés decirlo. Hice la cuenta y me dio 29. Más o menos. Pero vamos a redondear en 30. Y lo que te quiero preguntar es, con tu experiencia vasta, ¿qué es lo que más cambió, la mayor transformación desde que vos arrancaste hace 29 años hasta hoy en términos de educación? ¿Por dónde pasa el cambio, uno o dos cambios más importantes? Bueno, yo trabajé como maestra y ahí hay un mundo que es el que está dentro del aula, pero en lo que es macropolítica pública educativa, te diría que hubo un avance muy importante en todo lo que tuvo que ver con la generación de datos estadísticos para la toma de decisiones, la cultura de la evaluación. Yo estuve en el gobierno, en el Ministerio de Educación en el año 2010 y fuimos los primeros en empezar a hablar de calidad educativa, de evaluación. Creamos la unidad de evaluación estadística y era casi como inaceptable hablar de estas cosas. Hoy es moneda corriente. Creo que todo lo que tuvo que ver con el avance de la alfabetización digital, las tecnologías incorporadas al sistema educativo. Ahora, seguimos estando en un sistema que fue pensado para el siglo pasado con las demandas que tiene ahora el mundo digital al que van a salir los chicos, ¿no? ¿Y en qué hay que trabajar entonces? Vos fuiste maestra. No sé si algún oyente, alumno tuyo, nos estaría escuchando, exigente, no exigente, nota alta, nota baja, pero el 10 siempre es difícil, ¿no? El 10 es la perfección y el mundo no es perfecto, no somos perfectos y siempre hay para mejorar, ¿no? ¿En qué hay que trabajar en educación para llegar a esa excelencia que a todos nos gustaría, ¿no? Puntualmente en la ciudad, ¿en qué están trabajando? ¿Dónde son los puntos de dolor? Bueno, nosotros apenas iniciamos el gobierno con Jorge Macri, que enseguida puso a la educación como una prioridad y como uno de los ejes prioritarios de nuestra gestión y del trabajo en equipo. Hicimos Buenos Aires Aprende, que es nuestro plan estratégico a 4 años, y nos paramos en el concepto de aprender precisamente por todo esto que vos estás preguntando, porque el pensar que los que están hoy en primer grado egresan en el 2036, no tenemos mucha idea y mucha claridad de cuán cambiado va a estar el mundo, pero tenemos una certeza. Y es que tenemos que aprender todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los puntos más críticos? El plan tiene 3 ejes, 12 políticas públicas, entre ellas, por supuesto, mejorar las condiciones de aprendizaje en lengua y en matemática, preparar a los chicos con todo lo que es alfabetización digital, con inglés, con bienestar socioemocional, todo el mundo de las habilidades blandas que son tan importantes para lo que se viene. Así que por eso cambiamos el diseño curricular de primaria, el de inicial, estamos cambiando la secundaria con 33 escuelas pioneras que están muy cerca ya de empezar el año que viene con una innovación muy importante, la Agencia de Habilidades para el Futuro, muy enfocados en los que son los puntos de transición, el pasaje de inicial a primaria, de primaria a secundaria y de la secundaria al mundo de la universidad, al mundo del trabajo o al mundo emprendedor, porque también estamos inmersos en un mundo en el que los jóvenes crean y se crean nuevos trabajos constantemente. Y en esto de preparar para el futuro y todo lo que comentabas, ¿dónde sentís que hay más brecha? ¿Pasa más por el tema de habilidades, de competencias, por lo técnico, no? Estamos de acuerdo que existe una brecha y hago un paréntesis, los oyentes ahí nos mencionaban sobre las prácticas de profesionalizantes como una buena idea, decían, van a seguir con ellas, las van a ampliar, que una medida que tiene claramente apuntada a, bueno, acercar ese mundo, ¿no? Esa te la dejo ahí, pero después, ese salto que hay que dar, que existe, ¿es más un tema técnico, es un tema de habilidades, competencias? Es una combinación de todo, ¿no? Por un lado, y por eso nos estamos metiendo con la secundaria, es transformar totalmente la experiencia del que aprende y del que enseña. Hay algo que está agotado, que es
el alumno pasivo que escucha a un adulto que habla durante una hora. Entonces, parte de lo que estamos tratando de modificar, obviamente que hay muchas escuelas que ya lo hacen y lo hacen muy bien, y tiene que ver con el trabajo basado en proyectos, con acercar a los jóvenes al mundo del trabajo, al mundo de su comunidad, a la creación de, sobre todo en las escuelas técnicas este año, por ejemplo, las prácticas profesionalizantes. Los chicos de escuela técnica están mucho más cerca del mundo del trabajo que los bachilleres, pero los bachilleres también tienen su acercamiento al mundo del trabajo, que es una política que la estamos perfeccionando y ampliando porque es positiva y dio, si bien tuvo al principio algunas críticas, hoy estamos viendo cuáles son esos puntos que tenemos que mejorar. Lo que tenemos la certeza es que los chicos necesitan acercarse al mundo del trabajo. En las escuelas técnicas este año siempre era a partir del último año de la secundaria, lo bajamos a quinto año, con lo cual pueden empezar a tener prácticas profesionalizantes en quinto y luego en sexto. ¿Por qué? Porque eso es lo que a los chicos más los motiva. Sí, aparte ahí hay un tema de ir descubriendo vocaciones, ¿no? Muchas veces la facultad y también la del secundario te explica la teoría, ¿no? Pero cuando tenés que ir al mundo laboral decís, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí en la práctica lo ves en el día a día. Totalmente, y también que los chicos puedan tener charlas y personas que se acercan a las escuelas a contarles su experiencia laboral, estudiantes que acaban de egresar y que están en el mundo del trabajo y les pueden contar y compartir. Siempre todo lo que es compartir entre pares da excelente resultado. Bien, estamos hablando con Mercedes Miguel, que es actualmente la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Lo dijiste al pasar, pero vamos a hablarle a las madres, ¿no? De aquellos chicos que están hoy en el secundario, pero podría aplicar también a la primaria y al universitario. Si podríamos resumir, ¿no?, en esto de empleos del futuro, o a veces alguien me dice empleos del presente, ¿no? Porque ya son hoy. Uno habla del futuro, pero ya pasa hoy. ¿Qué es lo que hay que aprender, no? Imagina una madre que le dice a su hijo, mira, vos para lo que se viene, prepárate en esto, esto y esto, porque si no sabés qué estudiar, con esto no creo que le erres. ¿Cómo se tiene que preparar? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros trabajamos sobre lo que acá y en el mundo se denominan los aprendizajes fundacionales. Esto tiene que ver con todo lo que hace a la comunicación, a la lengua, a la oratoria, a la oralidad, a poder escuchar, a poder escribir, a poder leer correctamente, expresarse, todo lo que tiene que ver con la competencia de la comunicación. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con matemática, el razonamiento crítico matemático, el pensamiento matemático, la resolución de problemas. Estas son las áreas fundacionales. Después, por supuesto, las habilidades blandas, que son las que tienen que ver con el trabajo colaborativo, la inteligencia colectiva, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, de conflictos. Estas son las habilidades blandas que cuando nos sentamos con los empresarios, con quien nos sentamos para poder no solamente acercarlos a los estudiantes, sino acercar a los estudiantes al mundo del trabajo, ellos tienen muy clara la demanda que más visualizan con un egresado de la escuela secundaria. Lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, de los horarios, de poder expresar una idea, de defenderla. Son habilidades que necesitamos trabajar adentro del aula. Y después todo lo que tiene que ver, por supuesto, con bienestar socioemocional, ¿no? En un mundo en el que cambia todo tan rápido y en el que nos tenemos que adecuar todo el tiempo, la humildad y la capacidad de aprender todo el tiempo tiene que ver con saber soltar prácticas que son muy reconocidas y conocidas por nosotros y ponernos en el ejercicio de aprender algo que no conocemos. Esto genera angustia, genera a veces un poco de tristeza, o alguien que tiene que estar todo el tiempo aprendiendo. Por eso hay expertos que dicen que lo mejor que le podemos enseñar a alguien para el futuro del trabajo o el trabajo actual que cambia constantemente es la parte emocional, porque tenemos que tener una estructura emocional que nos permita ser capaces de adaptarnos todo el tiempo. Ahora, eso históricamente, en general, en todo ámbito no era así, digo, público, privado, hace 30 años era aprender, ¿no? Y bueno, y hasta había apercibimiento físico, ¿no? Entonces es un cambio, digamos, de base, ¿no? Es de base y es también muy
de esta nueva cultura que estos jóvenes que están saliendo de la escuela ahora y los que van a seguir saliendo van a tener más de una carrera, van a estudiar más de, ya no es la carrera, la empresa que hago todo mi recorrido ahí, correcto, van a estar cambiando de lugares. De hecho, el desafío de las compañías, muy hablado con los líderes que están a cargo de distintas empresas y emprendimientos, es la velocidad con la que los jóvenes quieren cambiar de trabajo. Y esto es como una inercia hacia aprender, hacia ir conociendo a medida que van poniendo en práctica ese saber. Entonces, acá hay un aprendizaje de todos de ser resilientes para, esto lo estaba haciendo, ahora me cambió, ¿no? El sistema operativo nos da en el celu. Sí. Los lenguajes de programación, por ejemplo. Sí, ¿no? Que cambiaron. exacto. Ahí se van aprendiendo, van apareciendo diferentes lenguajes. Antes solo teníamos robótica y programación, hoy ya hay que avanzar hacia la inteligencia artificial, que la estamos trabajando al interior de las aulas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo adaptamos a los chicos? Si bien sacamos el celu del aula, porque era un factor de distracción extraordinario, Ciudad de Buenos Aires tiene mucha tecnología. Sacaron el celu, pero no la tecnología, me queda claro. Exactamente. Nosotros siempre fuimos pioneros en la incorporación de nuevas tecnologías, en la alfabetización digital. Entonces, el celular como un instrumento de distracción lo removimos. Ahora, si es mediado por el docente, si el profe dice, chicos, hoy vamos a trabajar con inteligencia artificial, saquen el celu, está ok. Pero la verdad es que estamos nosotros en una doble tensión de cuidar lo fundacional, matemática, lengua, inglés, bienestar socioemocional. Y meterle lo nuevo. Y mirar el futuro constantemente. La última, Mercedes Miguel, vamos a escuchar un poquito de música en un momento y seguimos hablando sobre educación y trabajo. Esta es una duda que siempre me surge, es más conceptual, no lo pensemos en la ciudad, pero digo, esta demanda del mercado laboral versus lo que sale en términos de alumnos, ¿no? Y bueno, está claro que el mercado pide algunas cosas, pero también los alumnos tienen sus intereses, ¿no? Entonces, el sistema educativo en general, no importa, público, privado, lo que sea, ¿tiene que proponer esas nuevas materias que necesita o tiene que atender las que piden los alumnos que a veces pueden ser o no ser? O sea, ¿quién marca el rumbo? Bueno, ahí hay una situación que es, nosotros, por ejemplo, en la nueva secundaria que estamos planteando, en Secundaria Aprende, no nos metimos con el qué, con el contenido curricular, porque muchas veces ese contenido resulta como una excusa para que se aprendan habilidades, para que los chicos aprendan haciendo, para que pongan en práctica competencias, para que prueben, para que experimenten. Entonces tiene mucho más que ver con cómo aprenden, cómo estamos haciendo que aprendan, porque lo que vos decías antes es, uno va encontrando su profesión o su pasión cuando la pone en práctica. Claro. Nosotros lo que necesitamos romper es la experiencia pasiva del estudiante, que solo escucha. ¿Y cuándo elige? Si después le vamos a demandar que sepa resolver una situación de problema, ¿en qué momento del aula le proponemos eso? Si le vamos a demandar que trabaje en equipo, ¿en qué momento del aula le proponemos eso? Claro, vos decís que el aula se asemeje más a la vida real. Exactamente, la tenemos que transformar en un laboratorio de experiencias de aprendizaje, que salgan del aula, que recorran, que salgan a la comunidad, que encuentren un problema real de la comunidad y se propongan entre todos resolverlo. Esto es lo que hay que desafiar. Y en ese nuevo, ¿se puede aprender con música? Obvio, ¿sí? Siempre. ¿Y a vos qué te gusta escuchar? A mí jazz. Amigo Moyano, vamos a poner un poquito de música para nuestra invitada mientras hacemos la entrevista, porque acá me dicen que, o sea, es que Moyano también es profesor, es maestro, es su jefa, porque él está en el, siempre me olvido, dígalo, ¿cómo? León 13, profesor de escuela técnica, es un técnico, en todo sentido, opera y aparte enseña a los jóvenes la parte técnica, así que acá está su jefa, póngale su música, porque si no, no puede volver la semana que viene. Con amor va eso.